Muy buenos días, jóvenes de cuarto año de secundaria. Esta oportunidad es una infinita alegría volver a tenerlos en el equipo y poder trabajar en esta prestigiosa institución. El Señor es mi pastor. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Guadalupe Bedia Bobadilla y conmigo vamos a trabajar la asignatura de razonamiento verbal. Para esta clase tenemos nosotros considerada como prueba introductoria la miscelánea verbal. Esta miscelánea verbal, que no es otra cosa que un conjunto de ejercicios, está diseñada en esta oportunidad para que nosotros trabajemos las relaciones semánticas. Dentro del conjunto de las relaciones semánticas, debemos recordar aquello que ya hemos aprendido y dominamos. Así tenemos el signo lingüístico, empezando porque mi signo lingüístico es la base, es el fundamento de nuestra comunicación. En otras palabras, el signo lingüístico es el elemento que nos permite elaborar nuestros significados, nuestros significantes, todo aquello que forma parte de nuestro léxico. Y tenemos significado y el significante como dos caras indivisibles de lo que es el signo lingüístico, porque uno es el continente y el otro es el contenido, y nosotros no podríamos tener ninguna palabra que tuviera contenido y no tuviera expresión, o que tuviera expresión y no tuviera contenido. Especificamos entonces que nuestro signo lingüístico es la parte mental, la huella psíquica que tenemos de las cosas. Cada vez que nosotros escuchamos un conjunto de sonidos organizados, inmediatamente proyectamos en nuestra mente una imagen. En este caso, la imagen que tienes es harto reconocida. Frente a esa imagen, nosotros esbozaremos el significante, que difiere de una lengua a otra. Por eso decimos nosotros que la principal característica del signo lingüístico es que sea arbitrario, en el sentido en que cada comunidad se pone de acuerdo para llevar a determinada imagen, a determinado objeto con un nombre establecido. Miremos acá. Para nosotros, en castellano, esta imagen es árbol. Para los de habla latina es arbor. Para nuestros amigos franceses es arbre. Para nuestros amigos ingleses es tree. Y para nuestra lengua materna, sacha. No podríamos decir que alguna de estas expresiones tiene mayor razón o mayor significado que otras, porque insistimos, el signo lingüístico básicamente es un dato arbitrario. Cada comunidad se pone de acuerdo para llamar a sus elementos de la forma más convencional posible. Siendo así, continuamos con nuestra explicación. El significante está dado por situaciones evidentes que son tanto la pronunciación como la escritura. Por eso se dice del significante que es la parte concreta, la parte evidenciable, susceptible de ser medida en nuestra comunicación. No podríamos escribir árbol sin H, por ejemplo, o ponerle dos tildes. Tendríamos que considerar que estamos atentando o contra la pronunciación o contra la escritura. El signo lingüístico básicamente trabaja las relaciones semánticas organizando nuestras palabras a partir de su significado y los relaciona de la siguiente manera. Isónimos, que son aquellos términos que tienen un significado igual. Por ejemplo, tenemos dado y tenemos hexaedro, tenemos esposo y tenemos cónyuge, tenemos los diferentes nombres que le damos al asno, por ejemplo, asno, burro, jumento, pollino, acémila, etc. Es el mismo ser con diferente nomenclatura. Le siguen los sinónimos, que son aquellos elementos que establecen significados equivalentes.
ya no iguales. Son parecidos, son semejantes y podrían participar dentro de un contexto, pero no necesariamente significan lo mismo. Y tenemos nosotros, por ejemplo, gastado, viejo, anciano, que serían aquellos términos equivalentes que me podrían servir para completar un enunciado. Luego tenemos los antónimos, que son aquellos elementos que establecen una situación contradictoria. Y entonces tenemos nosotros que, por ejemplo, el antónimo de valentía es cobardía, el antónimo de inicio es final. Términos mutuamente excluyentes. En tanto que, por nuestra significación, por nuestro significante, nosotros podemos relacionar las palabras a partir de la paronimia, cuando la significancia, vale decir la pronunciación y la escritura, son parecidos. Así tenemos litoral, literal, entibiar, entibar. Y tenemos los homónimos, cuando el significante es igual. Ese significante es igual, tanto en la escritura como en la pronunciación. Si mi homonimia tiene igualdad en la escritura, diré que es homógrafo. Y si mi homonimia tiene igualdad en la pronunciación, diré que es homófono. Y homófonos tenemos, por ejemplo, votar con B y votar con V. Y tengo homógrafos en Lima, Lima capital, Lima herramienta, Lima fruta. Es así como lo hemos aprendido a lo largo de nuestras asignaturas de comunicación. Hoy nos adentramos a lo que tiene que ver con la clase de la miscelánea de hoy y entonces empezaremos a preguntarnos, ¿qué entendemos nosotros por sinonimia? La sinonimia es la equivalencia, la semejanza o la coincidencia de significado entre dos o más palabras. Es la existencia de varias palabras o significantes para un significado determinado. En tanto que nosotros veremos que nuestra antonimia establece que es la contradicción o negación de los significados entre dos o más palabras. Sus situaciones los hacen ser irreconciliables, los hace ser recíprocos o los hace ser parciales dependiendo del contexto del cual estén participando. No olvidemos entonces para considerar sinonimia, semejanza, no igualdad; antonimia, contradicción, no oposición. Es importante que nosotros tengamos claros los conceptos para no equivocar el proceso a la hora de ejercitarnos. Tenemos acá los tipos de sinonimia. La sinonimia contextual, que es aquella en que dos elementos, sin ser necesariamente sinónimos, van a compartir entornos o situaciones para los cuales se ha considerado un hecho específico y pueden estar dentro de ellos al poderlos conmutar, al poderlos cambiar uno por otro dentro del contexto del cual están participando. De connotación, cuando sugieren un significado más expresivo, algo metafórico, algo que me haga reemplazarlo. Y estos los evidenciamos en frases en los que tiene mucha más fuerza la afectividad, cuando lo digo con un mayor sentimiento, con una mayor intención. Luego tenemos la sinonimia referencial, que es aquella que alude, menciona o de alguna manera intenta nombrar a otro elemento utilizando un diferente elemento lingüístico que puede ser o un pronombre o un adverbio, cualquiera que le sirva para sustituir. Estas palabras solamente se asocian con el referente en un momento determinado, es decir, dentro de un contexto, aunque realmente no tengan ninguna asociación por sinonimia. Solamente me sirven como elemento referente cuando participan del contexto, más no fuera de ellos. Y ahora que lo aprendimos, vayamos con la siguiente conceptualización. Los tipos de antonimia.
que tenemos nosotros son, ¿estás preguntando? Los absolutos, ya los recordaste. Y tenemos que son aquellos cuya contradicción es total, son irreconciliables, son mutuamente excluyentes. La presencia de un término con su significado necesariamente va a involucrar la ausencia o negación del otro elemento a partir de su significado. Y tienes tú vida, muerte, guerra, paz, por ejemplo. Luego tenemos los recíprocos, y en este caso tenemos que, para que esta antonimia se presente, tienen que estar los dos elementos que forman parte de esa contradicción. Son interdependientes, ambos se necesitan. La ausencia de uno de ellos va a involucrar que la antonimia se pierda. Y tenemos ahí, por ejemplo, si hay un jefe, tiene necesariamente que existir un subordinado. Si hay un abuelo, necesariamente tiene que existir un nieto. Si digo que existe un líder, necesariamente tiene que existir un adepto, alguien que lo siga. De no existir la otra contraparte, no se produce la reciprocidad antonímica. Luego tenemos los antónimos graduales, a los que hemos llamado antónimos propiamente dichos. Son aquellos que se dan dentro de un mismo concepto, dentro de un mismo criterio. Sucede que se convierten en contradictorios u opuestos porque van o ganando niveles o perdiendo grados, y eso hace que se comporten como contrarios. Los tenemos dentro de determinadas situaciones, por ejemplo, la temperatura, y tienes caliente, tibio, frío. Tenemos la longitud, largo, mediano, corto, etc. Es así como clasificamos nuestra antonimia. Ahora que ya lo tenemos aprendido, pasemos al siguiente concepto. Ahora, ¿qué son los campos semánticos? Nuestros campos semánticos son conjuntos de palabras cuyo significado está relacionado de alguna manera. ¿De qué manera está relacionado? Establecen rasgos comunes de significados. No son sinónimos, no son interdependientes, pero muchos de ellos aluden de una u otra forma a un elemento en común y me permiten formar conceptos mucho más estratificados. Si, por ejemplo, yo quisiera definir lo que es el perro, yo tendría que decir elementos como animal, mamífero, cuadrúpedo, canino, que si te fijas, entre sí no establecen sinonimia, pero me permiten, entre todos ellos, formar un conjunto para que tengamos la idea de un campo semántico que sería mi concepto perro. Pueden ser de la siguiente manera: hipónimos, cuando se refieren a elementos del mismo nivel, de la misma jerarquía. Por ejemplo, coche, descapotable, camión, automóvil, volquete. Tenemos hiperónimos, cuando establecen una jerarquía de incluir a los hipónimos. Son el nombre que los agrupa por género, y tenemos nosotros, por ejemplo, el hiperónimo es fruta. Y yo tendría que los hipónimos son manzana, plátano, papaya, naranja, que son los elementos que van incluidos dentro del concepto genérico, que es fruta. Entonces nos quedó claro, los hipónimos vienen a ser los elementos o especies, los hiperónimos vienen a ser los géneros. Luego tenemos los merónimos, y los merónimos son aquellos elementos que son la parte de el hipónimo, las porciones en que el hipónimo está constituido. Por ejemplo, tengo mi hipónimo ave y tengo ala, pata, pico, pluma, que vendrían a ser las porciones en las que yo puedo subdividir mi hipónimo. Y finalmente tenemos quien abarca a todos ellos, el holónimo, holo, que significa todo, total, que vendría a simbolizar la naturaleza. Y entonces tengo aquí que si mi hipónimo es caballa, mi hiperónimo es pez, mi holónimo es fauna marina. De esa manera es como nosotros armamos los campos semánticos tan necesarios para trabajar
nuestras series verbales, nuestros términos excluidos y nuestras analogías. Y ahora que ya lo aprendimos, vamos a trabajar nuestra práctica que está esperando por ustedes. ¿Listo? Te sugiero que te ayudes con el diccionario. Bien, chicos, ahora que todos contamos con nuestra práctica, empezamos el desarrollo de nuestra miscelánea. Conceptos aprendidos a partir de nuestra exposición, tenemos aquí lo que son nuestros sinónimos, dos vocablos que poseen significados parecidos o equivalentes, dependiendo del contexto del cual participen. Entonces tenemos, por ejemplo, que dice que la razón es inherente al ser humano. El sinónimo de inherente es propio, natural, genuino. Cruzar la zona escarpada nos tomó más tiempo. El sinónimo de escarpada, abrupto, escabroso. Vamos con los antónimos. En cuanto dos vocablos tienen significados opuestos o contradictorios, que es lo que hemos aclarado, decimos nosotros que se establece la antonimia y que pueden tener significados desde lo mutuamente excluyentes y complementarios, aproximadamente contradictorios o necesariamente, hemos dicho que tendrían que ser ambos pertenecientes o interdependientes. Por ejemplo, tenemos aquí antónimos mutuamente excluyentes: fuerte, débil. Antónimos mutuamente excluyentes: vida, muerte. Blanco, negro. Mezquino, altruista. No olvides que tanto sinónimos como antónimos, para producir esa relación, deben pertenecer a una misma categoría gramatical. Vale decir, ambos deben ser, si no, sustantivos, o si no, deben ser adjetivos, o de lo contrario, ambos deben ser verbos. Vamos con el ejercicio de campo semántico que nos permite trabajar nuestras series verbales y los términos excluidos. Fíjate en el ejercicio que tienes aquí. Tienes 5 elementos: perseverancia, modestia, probidad, dadivosidad, honradez. Fundamentalmente estos están formando un campo semántico que es el campo semántico de las virtudes. Estas virtudes poseen semas comunes, significados comunes, son actitudes humanas que gozan de una naturaleza positiva, son el fundamento moral y merecen todo nuestro reconocimiento. Es de esta manera que nosotros reconocemos el trabajo en el campo semántico orientado para nuestras series verbales. Es así como agrupamos nuestros elementos. En tanto que en nuestros términos excluidos lo que hacemos es eliminar, suprimir aquel elemento que, formando parte del campo semántico, no comparte el mismo campo semántico que los demás, sea por mucha intensidad, sea por mediana intensidad o porque es totalmente ajeno al ejercicio. Vamos con el ejemplo. Intrépido se dice de una persona que es osado, atrevido, denodado, temerario y hasta podría ser bizarro. Pero resulta que bizarro, más que ser valiente, osado, atrevido, es elegante. Por lo tanto, nuestra respuesta eliminada es la letra E. Vamos en el siguiente ejercicio, observar. Y tenemos: observar es percatarse, advertir, notar, reparar. Acatar básicamente es obedecer una orden. Por lo tanto, nuestro término excluido es la letra C. Continuemos. Vamos con nuestra práctica de clase. Y quiero, por favor, que estés aquí muy atento para poder trabajar los elementos que consideramos. Y dice acá: se dio cuenta de que todo aquello era una patraña. La respuesta que te damos aquí dice que patraña es un engaño, ¿cierto? Por lo tanto, yo tendría que colocar aquí el número 1. Seguimos. Dice: aquel orador es una persona muy locuaz. Locuaz, que habla mucho, que conversa mucho. Entonces lo tengo aquí, número 2. Me dicen que presumía de todas sus propiedades. Presumía. Muy bien, alardeaba.
Es que tú ya estás experto en estos ejercicios. Seguimos. Era admirado por su beldad, por su hermosura, por su belleza. Siguiente. Se distinguía por ser perspicaz, agudo de pensamiento. Muy bien. Tenemos aquí 5. Me fracturé la muñeca. Se ha quebrado muy bien el hueso. Me quebré la muñeca. Siguiente. Contó con su anuencia para salir del aula. Para poder salir, ¿qué hizo? Pidió permiso. Sinónimo de anuencia, permiso. Qué belicoso es Benito. Belicoso, viene del latín bellum, que significa guerra. Entonces es un sujeto muy violento. Y finalmente dice, vamos a colaborar con un donativo económico. El único verbo, por ende, su respuesta debe ser otro verbo, contribuir. Como viste, el completamiento de la sinonimia, si tengo cuidado de cuál es la categoría gramatical que estoy resolviendo y que me están presentando, no me debe demorar mayores momentos ni situaciones. Pero insistimos en que para todo esto debes apoyarte con tu diccionario semántico o tu diccionario de sinónimos y antónimos. Vamos con el crucigrama. Y tenemos primera palabra del crucigrama, palabra con significado parecido, nos dicen que es sinónimo. Segunda palabra en horizontal, requerir, pretender. Entonces tenemos nosotros acá solicitar. Solicitar. En el número 3 tenemos nosotros congregar. Muy bien, ya lo tienes. Reunir. En el número 4 me dicen que es un sector demarcado, así como los que usamos nosotros para la evacuación. Esa es una zona. En el número 5 me hablan de un sujeto inocente, cándido. Esa palabra puede ser nueva para ti. Decimos nosotros que esa palabra es gazmoño, santurrón, beato, puritano. En el número 6 nos dicen que es un principiante, un inexperto, perfecto. ¿Qué cosa es? Novato. Lo tenemos aquí, novato. En el número 7 decimos que es un nativo, alguien propio de un lugar, oriundo. Entonces tenemos nosotros aquí aborigen, nativo, autóctono. 8. Una urgencia como la que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué cosa es? Una emergencia. Listo, ahí lo tenemos. Y finalmente, hurtar. Esa palabra sí la conocemos todos, ¿verdad? No hay necesidad de ubicarla en el diccionario. Es una palabra que tenemos nosotros aprendida. Como viste, qué sencillo se hizo reconocer nuestros elementos y los podemos sacar por el sufijo, porque pertenecen a una determinada categoría gramatical o porque son términos que nosotros utilizamos en la cotidianidad. Vamos aquí. Completamos los espacios en blanco con las palabras del recuadro. Fue condenado a una oscura celda. De todos los elementos que tienes, consideramos aquí lóbrega. Dice, el jugador negro anotó el gol esperado. Negro, perfecto. El término es nigérrimo. Ojalá no gaste su poca fortuna. Ojalá no despilfarre, no malgaste, no derroche. No dudó en echar mentiras, decir cosas infundadas. No dudó en echar difamación.
El presente documento afirma tu asistencia al evento cultural. El presente documento, quería decir el presente certificado. San Martín de Porres es una conocida institución educativa, conocida. Todos sabemos que existe, entonces es famosa. Un gordo señor se ganó la lotería. Gordo, muy subido de peso. Obeso. Y tenemos, hay que limpiar el ambiente que nos rodea. Sobre todo ahora que lo necesitamos tanto, hay que purificar, esterilizar. Perfecto, nuestro ejercicio ha quedado concluido. Con tu ayuda, todo es posible. Vamos con nuestros antónimos. Me dicen que era una sustancia inocua. De inocua entendemos que no hace daño, que es noble, que es suave. El antónimo de la palabra inocua sería entonces peligrosa. Y su sinónimo, si me lo hubiesen pedido, sería inofensiva. Su deceso fue muy comentado. Deceso, el final de su vida. Su muerte, el antónimo sería nacimiento. Relaciona el antónimo correspondiente de las palabras de la izquierda. Y me dicen manchado. El antónimo es que no tuviera ninguna mancha. Adiposo, lleno de grasa. El antónimo es que carezca de grasa, flaco. Furtivo, de lo que va escondido, oculto. Entonces el antónimo sería evidente. Y citadino, que vive en la ciudad. El antónimo es que viva en el campo. Como viste, se nos hace muy sencillo poder relacionar nuestros elementos cuando nos apoyamos en el conocimiento, en el significado. Vamos con nuestras oraciones incompletas. Aquí, el conocimiento de mis relaciones semánticas me permite saber cuál es el contexto que corresponde. Y dice, como dijo, creo que esta expresión, significa que estoy hablando en un lenguaje coloquial. Y entonces, recuerdo que lo único que hay por aquí en mi lenguaje coloquial está en la letra D. Y como dijo Perico, creo que me las pico, que es una expresión muy usada, muy coloquial, bastante urbana. 15 dice, y de postre, mira la palabra clave, a esto le llamamos nosotros rastro verbal, postre. De postre le puedo dar una. ¿Qué postres tengo aquí? Solamente torta o si prefiere, un helado. Y nuestro ejercicio ha concluido. Vamos por las series verbales. Y en las series verbales tengo en este caso una serie formada por elementos sinonímicos, lacónico, breve, resumido. ¿Qué significa? Que hay brevedad en el hablar. Parco, sucinto, corto. Y entonces, otro elemento que me ayude a saber que es un sujeto que habla poco, lo tenemos aquí, escueto. Presenta un campo semántico de lacónico. Lacónico, por alusión a los nativos de Laconia, que eran breves en el hablar y fieros en el luchar. Número 17. Incrementar, añadir, acrecentar. Muy bien, ya te diste cuenta que la idea que manejamos aquí es aumentar, ¿verdad? Aumentar. Por lo tanto, mi término asociado debería ser adicionar. ¿Por qué no escogí suma? Porque estamos hablando de categorías gramaticales verbales y suma es un sustantivo. 18. Patraña, engaño, infundio. ¿Qué tienen en común? Ambas aluden a la falsedad de información. Por lo tanto, yo deberé buscar otro elemento que me haga saber que estoy hablando de una falsedad. ¿Cuál sería ese elemento? Embuste, que está dentro de la misma categoría gramatical. Parco, frugal, mesurado. El término que tengo que completar aquí es algo que me haga saber que respeta la norma, que no se sale de la línea. Y lo único que aquí me da como respuesta es moderado. Perfecto. Estás manejando un buen nivel
lexical. Vamos con nuestros términos excluidos. Quebrada, que es un accidente de superficie, y tenemos nosotros meseta, cañón, montaña, aire, llanura. Lo notaste. El elemento que no corresponde es aire. Interceder, ir por alguien, tomarse ese tiempo, mediar, participar, conciliar, abstenerse, apaciguar. Un momentito, ¿te diste cuenta? El término abstenerse no es sinónimo de interceder, por lo tanto debe ser eliminado. Estudio es el proceso en el que nosotros mostramos dedicación, esfuerzo, concentración. Biblioteca, ciertamente no, ¿verdad? Inteligencia, eso sí. Entonces eliminamos biblioteca. Caricatura. En una caricatura interviene la viñeta, la broma, podría sobreentenderse, la parodia, la comedia, la comicidad. De todos estos, ¿qué eliminaríamos nosotros? La broma. ¿Por qué razón? Porque está contenida en las demás. Vamos aquí en el término elevar. Elevar es poner por alto, reconocer alguna situación. Y entonces tenemos nosotros acá elevar, honrar, enaltecer. Y tenemos celebrar, endiosar y felicitar. Ciertamente todos los elementos están muy juntos, pero el término endiosar es más intenso, va más allá de lo real, por lo tanto no forma parte de nuestro ejercicio. Y finalmente tenemos la actividad tan conocida, jardinería. ¿Y qué se requiere para esto? Podadora, césped, flores, árboles, alambrado. Ciertamente, alambrado no es algo que nosotros debiéramos considerar porque es algo prescindible dentro de esta actividad. Como viste, nuestro ejercicio dentro de la práctica de clase en esta vez ha sido súper sencillo en la medida en que estamos retomando todo aquello que tú ya manejas dentro de la asignatura. Y con esto nos preparamos para nuevos emprendimientos, para futuras clases. Te pido, por favor, que en un tiempo prudencial, ayudado con tu diccionario, resuelvas esta tarea que es para el domicilio. Te auguro éxitos y espero que pronto nos volvamos a encontrar para gozar de nuestras aulas. Que tengas un excelente día. Feliz semana.